¿Qué tal, amigos de Notiguía? Bienvenidos. Mi nombre es Jesús López Segura. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo soy Ángel López, amigos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hoy tenemos el gusto de recibir en nuestro estudio a Daniel Serrano, quien es fundador de Morena en el Estado de México. Es un líder social de este partido, del partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Ha sido representante de Morena en el Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, es un gusto tenerte aquí, Daniel. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Daniel. ¿Hay tribus en Morena del Estado de México? No hay tribus en el Estado de México en Morena. Yo creo que hay equipos de trabajo de manera natural. La experiencia de Morena, cuando se conforma como partido político, estatutariamente prohíbe la existencia de grupos. O sea, es una cosa que está prohibida en nuestro estatuto. Específicamente. Y tiene que ver pues con un aprendizaje de lo que sucedió en el PRD. En el PRD había corrientes, llamadas así corrientes, que en realidad tendrían que ser corrientes ideológicas, corrientes de opinión, y que con el pasar de los años en el partido se fueron conformando como grupos de presión en torno a candidaturas o a espacios. En Morena no tenemos la figura de una participación así, están prohibidos los grupos. Sin embargo, yo reconozco que hay equipos de trabajo, es natural. Con visiones distintas. Con visiones distintas de pensar. Sí, la práctica política es una práctica humana y por lo tanto es una práctica gregaria, ¿no? Y es muy propio de la izquierda, porque en la izquierda hay muchas visiones. Si se trata de transformar un mundo, pues evidentemente hay infinidad de posibilidades a ese respecto. Y todas las líneas de pensamiento, todas las posibles filosofías deben de poder coexistir de una manera más o menos pacífica, en la que haya diálogo, etc. Claro que no siempre vas a estar de acuerdo con todos en todo, porque eso sí sería insano, para que veas, ¿no? A final de cuentas debe haber debate dentro de un partido político para que haya buenas ideas. De hecho, ha habido muchas protestas en la selección de candidatos para todos los puestos de elección popular que se dirimen en esta importantísima elección vigente en este 2018. Tanto a nivel del país como aquí en el Estado de México. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva, desde la perspectiva de tu grupo de amigos, como dices, de correligionarios que coinciden contigo, cómo ves estas protestas que se han dado en muchos casos de candidatos que pues no necesariamente son militantes de Morena y que muchas veces provienen de la oposición? Primero yo diría que Morena goza de cabal salud. Algunos compañeros dicen que si se muestran diferencias entre puntos de vista, entonces hay división, y yo no coincido con esa forma de mirar lo que pasa en el partido. Hace poco hizo una declaración Paco Taibo, donde decía que Romo, quien dirige los trabajos del Proyecto Alternativo de Nación, no debía hablar por nosotros del movimiento sobre si vamos a echar para atrás reformas o no, y esto. Y fue muy criticado, y decían, Morena se divide, está quien cree en Romo y los que creen en Taibo, ¿no? Y yo no coincido con eso. Para mí, que Taibo muestre una posición crítica respecto a declaraciones de Alfonso Romo, lo que muestra es que gozamos de cabal salud. O sea, tenemos diferencias y las podemos exhibir de forma pública, podemos decir, yo no estoy de acuerdo en esa parte de lo que está planteando un compañero, y eso ni nos divide ni nos vuelve vulnerables. Habla de la riqueza que hay al interior del partido. Yo creo que tenemos muy buena salud respecto a eso. Los eventos del partido, como todo evento de los órganos de decisión, son a puerta cerrada, pero quienes hemos tenido oportunidad de estar ahí sabemos de la riqueza que se da de discusión al interior de los consejos y los congresos nacionales de Morena. Y ahí está la opinión plasmada también de los militantes, porque tenemos órganos que son representativos. O sea, nosotros no tenemos para toda la toma de decisiones el asambleísmo. Tenemos órganos de representación, órganos de era un vicio espantoso de la vieja izquierda, ¿no? Lo tenemos en Morena, estos órganos bien definidos. Tenemos un Consejo Político Nacional, tenemos 32 consejos políticos estatales, y ahí se van tomando las definiciones
de la ruta del partido. Tú decías, hay mucho señalamiento sobre las candidaturas en todo el país y en el Estado de México. Sí, pero no es un conflicto mayoritario. No te llevan a una ruptura. No, y además también yo creo que sí, algunos podemos mostrar nuestra diferencia con alguna candidatura en particular, pero eso no quiere decir, no caemos en el discurso de generalizar. Yo creo que el discurso de generalizar no ayuda, es decir, tienes 2 o 3 candidatos que desde el punto de vista de alguien pueden ser observables en una lista de 300 diputados federales, entonces dices, todos los diputados federales de Morena no sirven. No, no es cierto. Claro. Tú tienes una opinión sobre 2 o 3 de ellos, pero tienes el resto que son gente buena, que son gente que ha estado participando, que son gente con principios, con valores, con convicciones. Y lo mismo sucede en el Estado de México. Tienes 125 municipios y habrá compañeros que no estén de acuerdo con alguna candidatura en particular, sí, pero entonces tienes otros 124 sobre los cuales hay que revisar quiénes son. Y sí, hay algunas sumas. Ahora, este tema de las sumas de otros partidos o de gente que ha militado en otros partidos, también es algo sobre lo que Andrés Manuel estuvo hablando durante un buen periodo. Andrés Manuel decía, la confrontación que viene, la pelea, la batalla que viene contra el régimen, la tenemos que dar con una gran cantidad de alianzas. No solo con militantes de otros partidos, sino también con gente de otras organizaciones sociales. Hace poco se firmó el Plan de Ayala Siglo XXI con un conjunto con más de 100 organizaciones campesinas del país. Ese también es un sector de alianzas. No solo hay que poner el énfasis en si viene alguien más que antes era del PRI o que antes era del PAN. Están aquí las organizaciones sociales. Y también hay una amplia estrategia de acordar con los empresarios, de cambiar nuestra relación con los empresarios, que dejen de tener miedo de qué significa Andrés Manuel en la presidencia de la República. Y esa ha sido también una estrategia muy exitosa, una alianza muy exitosa. Entonces habrá... Que se ve muchas veces como amenazada con expresiones de López Obrador en el sentido de que se va a cancelar el aeropuerto de Texcoco, de que se va a echar marcha atrás en todos los contratos de la reforma energética, que tengan objeciones, que no hayan sido hechos con absoluta... Que se ha ido matizando esa posición, ¿no? Creo que con todo el grupo de expertos que ha estado participando en el desarrollo del proyecto de nación rumbo al 2018, se ha ido matizando. Por ejemplo, el caso de la reforma se ha planteado que habrá que ir a una consulta, habrá que ir a la revisión de los contratos y habrá que ir a una consulta que estuvo ausente para su aprobación. A ninguno nos preguntaron sobre el tema de la reforma energética. Un día a otro nos la recetaron. Entonces, no consultaron a los maestros para la reforma educativa, por ejemplo. En lo que ha planteado Andrés es vamos consultándole a la gente sobre este tema, y fue muy criticado por alguna frase que utilizó en la entrevista de Milenio que decía, preguntémosle al pueblo, el pueblo no se equivoca. Y fue muy criticado, pero bueno, es que tenemos la ausencia de eso, la ausencia de consultarle al pueblo. Sí, la democracia no nada más se aplica en el momento de la elección, sino que tiene que ser una forma de gobierno y se tiene que democratizar la selección. Pero también me gustaría preguntarte, ¿se ha ido matizando esa posición en busca del voto o se ha ido matizando esa posición de alguna manera por una cuestión ideológica? Porque es correcto, porque es lo correcto. Ajá. O sea, nosotros tenemos un diagnóstico respecto al tema de las reformas y respecto al tema del aeropuerto, en que es inviable. Y es un diagnóstico serio, ha estado detrás de él quien hoy es la propuesta de Andrés Manuel para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gabinete que encabezará Andrés Manuel, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, y él tiene un estudio sobre por qué no es viable el aeropuerto. Pero bueno, ya tenemos el estudio. Pero aún así, en el caso de la reforma energética, que sabemos que hay contratos que tienden a la corrupción, aún así hay que hablar con la gente, hay que consultarle a la gente y con los datos, con los estudios técnicos en la mano y en la otra mano con la voluntad de la gente, reformar lo que se tenga que reforzar. Entonces yo creo que ahí tiene que ver con hacer lo correcto. O sea, necesitamos tener una relación distinta con la población respecto al ejercicio del poder público. Hay una ruptura, me parece, adentro del PAN que termina por dar al traste con una especie de acuerdo secreto que tenían el presidente Peña y el expresidente Felipe Calderón para fingir una alternancia en este país,
al más puro estilo del gatopardismo para aparentar que había un cambio sin que hubiera ningún cambio en realidad. Y ese es Ricardo Anaya. Ricardo Anaya rompe con sus ex jefes y se va por la libre de alguna manera y pues está acercándose en las encuestas a López Obrador. Creo que es un gran polemista, creo que tiene un muy buen discurso mediático y acaba de decir algo que a mí me parece genial. Dice, la corrupción no se combate por medio de la ósmosis. Es decir, no porque la cabeza del gobierno, del gabinete, sea honrada, sea honesta, va a transmitir automáticamente a todos los subordinados ese espíritu de honradez que debe prevalecer en el ejercicio público. Y sin embargo, un poco eso es lo que plantea López Obrador en realidad. ¿Cómo nos podrías explicar ese planteamiento de que porque yo voy a ser honrado, porque yo voy a hacer las cosas bien, automáticamente toda la burocracia que va a estar a mi servicio de alguna manera como jefe del Ejecutivo va a hacer lo mismo? Sí, mira, primero lo de Ricardo Anaya ya se veía venir. O sea, a partir de ayer, lunes, empezaron los medios tradicionales a cambiar la línea de las estadísticas de las encuestas, ¿no? Venía Andrés Manuel así, ¿no? Y Anaya venía en sentido contrario. Como producto de la gran y ahora, publicidad en su contra. Según las encuestas del Universal Ariel, Andrés empieza a caer y Anaya empieza a subir. O sea, a partir de ayer ya tomaron la decisión, casualmente, porque luego dicen que no hay complot, y que no, y casualmente el Bronco. No, pero casualmente después del cumpleaños de Salinas, donde se reúne y entonces Anaya empieza... Toda la mafia del poder. Reunida toda la mapachada mayor. Anaya va hacia arriba y empiezan a decir que ya cada vez se acerca más Andrés. Y la otra decisión que toman es que el delincuente electoral del Bronco, porque ese es un delincuente. Okay. Sí, sancionado por el INE, delincuente. Solo en este país uno diría, es que es muy grave que cometas un delito y no te castiguen. No, en este país cometes un delito y te premian. Y te hacen candidato a la presidencia de la República. O sea, tenemos un delincuente probado como candidato a la presidencia de la República. Sí, nosotros tenemos testimonios de que aquí en Toluca, cerca de CEU, tenían un aparato en el que agarraron un padrón electoral y se pusieron a contrataron a cientos de chavos para que a través de su celular y la aplicación del INE capturaran las credenciales del elector en favor de ciertos candidatos, entre ellos el Bronco. Así nos lo dice el testimonio. Y Margarita Zavala también. Zavala también. Sí. Entonces, tienen cientos de miles de firmas falsas. Hay que pensar entonces en esa otra estrategia que está jugando. Entonces tú dices que ahorita la estrategia es subir a Ricardo Anaya. Van a intentar subir a Anaya. Bajar a López con el Bronco. O sea, antisistema. La ruta de Anaya es subirlo mediante las encuestas. Y la ruta para el Bronco es hacerla de golpeador. ¿Y MIF? No, ese ya renunciaron a él. MIF ya se instaló. Ellos van a operar lo que han hecho tradicionalmente, que es la compra del voto en efectivo y a través de los programas sociales. A ver, lo que ya para no perder el Estado. Tu hipótesis es que en la reunión de cumpleaños de los 70 años de Carlos Salinas de Gortari, el jefe Diego, que es el guardaespaldas ideológico de Ricardo Anaya, el chico maravilla, acordaron impulsar a Anaya porque vieron que José Antonio Meade ya no prende. Esa es la hipótesis. No lo pueden meter como segundo lugar. Seguro, ahí acordaron subir a Anaya en las encuestas y poner al Bronco en la boleta. Para bajarle votos a y es muy delicado el asunto, porque significa, ¿quién mete a la boleta? 4 de 7 magistrados. Y esos magistrados van a cuidar la elección con Andrés Manuel. Esos mismos 7 magistrados. Si 4 de 7 ya tenemos la lectura de que están vendidos, ¿por qué decimos que están vendidos? Porque metieron a la boleta a un delincuente electoral. Entonces lo que nos queda es no confiar, por supuesto. Nosotros no confiamos en la autoridad electoral. ¿Pero qué van a hacer al respecto? Ganar de manera contundente. La única manera de ganarles a estos rufianes es ganarles
Por mucho. Por goliza. Pero ese ha sido el planteamiento en elecciones anteriores que después Pero yo terminan en... Yo hoy veo un mejor ánimo. Yo hoy veo unas condiciones muy distintas. Yo también. Muy distintas. Este tipo de ejercicios. Por la presencia de redes sociales. Este tipo de ejercicios en medios alternativos. Porque antes era muy fácil controlar a la televisión y a la radio para decir... Y no pasó nada. No es casual. No es casual, y ustedes que son gente que está metida en el asunto de las redes sociales, lo sabe. No es casual que en los medios donde mejor nos va, a Morena, Andrés Manuel en general, es en las redes sociales, en los medios alternativos. Ellos siguen predominando las primeras planas y siguen predominando las primeras notas en los noticiarios. El teaser de los noticiarios hegemónicos de televisión. No, y según un estudio... Pero en redes medios, sociales, Morena es el que rifa. Y según un estudio, en los medios en los que la población más educada del país se informa, con más estudios, los universitarios, etcétera, es donde mejor les va. De acuerdo, pero yo sí te quisiera preguntar algo respecto al modo de gobernar de Morena. La gran promesa de Morena, que dicen que van a hacer las cosas de manera diferente una vez que lleguen al poder, es que buscan que se les dé una oportunidad porque ustedes van a gobernar sin corrupción. Muy bien. Sin embargo, ya tuvieron oportunidad de gobernar en algunos lugares, por ejemplo, en algunos ayuntamientos aquí del Estado de México, y sí hubo algunas denuncias de corrupción en algunos casos. En particular me refiero yo al ayuntamiento de Texcoco cuando gobernaba Delfina Gómez. Si bien no se terminó de comprobar la situación, había una denuncia de que se le solicitaba el 10% del dinero a los trabajadores del ayuntamiento para para canalizar esos recursos a otras operaciones, por un lado, y por el otro, que también había un problema de nepotismo político en el que se contrataba a familiares de Higinio Martínez, un cacique de Texcoco que ha estado en varios partidos políticos y bueno, ahora milita en Morena. Entonces, en ese caso, me imagino que pues nadie está libre de pecado y habrá que ver qué se hace en casos de corrupción, ¿no? Pues mira, yo lo que te puedo decir, yo no conozco el tema a detalle, ¿no? Conozco más o menos lo mismo que ustedes, es decir, lo que fue público. Como bien dices, hay un señalamiento del que no tenemos cuál es la conclusión. No tenemos una conclusión sobre ese asunto, entonces sería muy aventurado señalar a la maestra por un acto que no se ha terminado de desahogar. Ella ha dicho de manera pública y reiterada que es falso y que es parte de la guerra sucia y que está dispuesta a transparentar lo que haya ocurrido, ¿no? Cosa que me parece muy saludable de parte de la maestra. Están dispuestos y creo que hay una investigación, pero urge, ¿no? Porque es candidata a senadora plurinominal. pero la urgencia también. Sí, pero la urgencia de la investigación no depende de quién es investigado, claro, ¿no? O sea, la carga probatoria está en quien lo señaló, y es sospechoso que no se acelere una investigación cuando hay un interés de por medio muy concreto. Si ellos tuvieran los elementos que dicen tener y la maestra es candidata al Senado, pues me parece que la detienen, ¿no? Tendrían condiciones. Entonces por eso creo que fue un asunto más bien político, mediático. Nosotros sostenemos que Margarita, Anaya, El Bronco, Mid, Ríos Peter representan lo mismo. El prianismo. Ese es el tema. ¿Por qué es tan importante? Priaperredismo. ¿Por qué es tan importante ganar de manera contundente? O sea, ¿cuál es el promedio de votación de la gente en el país para una elección presidencial? Oscila entre el 58 y 60%. ¿no? Es decir, 60 de cada 100 que tienen posibilidad de votar, que aparecen en la lista nominal, votan. ¿Sí? De esos 60, según las estadísticas, nosotros ya contamos con más del 50%, pasando el 50%. De esos 60, ya decidieron por quién van a votar y van a votar por Andrés Manuel López Obrador. En teoría el resto, el otro casi 50, se estaría dividiendo entre estas alternativas del PRI, del Frente, de los independientes, ¿no? O que quieren un cambio. Pero lo que acostumbra hacer el régimen es intentar, mediante el uso de programas sociales, mediante la coerción, obligando a la gente, van a intentar que todos esos voten por uno solo. Por eso es muy importante hacer campañas de difusión
para que el otro 40% que tradicionalmente no vota salga y vote. En ese 40% están mayoritariamente los jóvenes, los usuarios de este tipo de canales y de este tipo de medios de información. Bien. Es fundamental que ellos salgan, porque el 50% que ya decidió, más el 40% que tradicionalmente no sale a votar, vuelve un triunfo contundente en el 1 de julio. Ni juntándose todos, como les dice Andrés, montoneros, nomás que se formen, ni juntándose todos tendrían condiciones de ganar la elección del 1 de julio. Por eso es tan importante las campañas para que los jóvenes salgan a votar. Y quizá esto que dices de la atomización del voto termine saliéndoles el tiro por la culata. Sí, yo creo que sí. Porque mientras más atomizado esté el voto, pues más difícil va a ser unificarlo en torno de una propuesta, ¿no? Depende, porque por ejemplo el Bronco no le va a restar votos tan fácilmente a nadie, más que a López Obrador, porque pues es antisistema. Al tener el carácter de independiente, la gente que está buscando un cambio, en lugar de votar por Morena, pues puede votar por él. Ahí resucitaron un muerto. Ese estaba acabado. De hecho, sí. El asunto es que Andrés Manuel ha crecido de manera inesperada, insólita, en el norte del país, donde tradicionalmente a Morena, a Andrés, nos costaba no lo veían mucho con buenos trabajo. ojos, no lo veían con nos buenos costaba ojos. mucho trabajo hacer actos públicos, era un gran esfuerzo que realizaban los compañeros, que la gente pudiera acudir a ver a Andrés Manuel, y ahora han sido actos muy numerosos. Ahorita aquí en el Estado de México, que es donde radicamos, ya hablé yo de casos antiguos, pero también me gustaría saber tu opinión sobre casos que apenas se están dando sobre la elección que va a venir. Por ejemplo, hay un candidato, precandidato de Morena, Fernando Vilchis, que va para Ecatepec y que actualmente sale un día sí y el otro también en los medios por acusaciones de corrupción y de extorsión a taxistas en el Ayuntamiento de Ecatepec. Sí. Yo no sé si conozcas el caso. Lo he escuchado, igual en los medios. Yo conozco a Fernando, haber platicado con él en 2 o 3 ocasiones. No es alguien a quien yo conozca a profundidad. Lo que sí puedo decir es que también hay un proceso en Morena para la selección de candidatos. Quizá no puede ser el mejor proceso o el mejor procedimiento, pero es nuestro procedimiento. Y un procedimiento nos teníamos que dar. Por ejemplo, las plurinominales. Fuimos muy criticados por el tema de la insaculación. Sin embargo, somos el partido que tiene menos conflictos internos por las plurinominales. Las uninominales son otra cosa, yo también me refiero a ellas, pero en Morena se dejó, que era una práctica común en el PRD, y lo es también en los demás partidos, de andar traficando con la famosa 1, con la primer regiduría. Sí. Al momento de discutir la primera regiduría o quién encabezaba la lista plurinominal a cualquier congreso, salían a relucir navajas, petardos, bazucas, todos contra todos, cañones por la 1. Porque esa va de cajón. Por la famosa 1. En Morena no tenemos esa discusión, porque decidimos insacular las posiciones. Y hay quien dice, porque no conoce el procedimiento completo, ¿cómo nada más las rifan? No, es que para participar en la insaculación, antes debiste acudir a una asamblea. En esa asamblea, en el caso de lo municipal, lo local, lo federal, se eligen 5 hombres y 5 mujeres, los más votados de la asamblea. Eso te da derecho a formar parte de la planilla. El lugar que ocupas en la planilla es lo que te da la insaculación. Pero previamente ya tuviste que atravesar por la asamblea, es decir, ya tienes una representatividad. Ya eres una persona conocida, que fue votado, porque tienes el derecho de estar ahí. Okay. Lo que nosotros decidimos por insaculación, o llamada comúnmente tómbola, es el acomodo, ¿no? En el caso de los candidatos de mayoría, lo que se decidió fue que tratáramos de generar consensos. Ese fue el planteamiento de Andrés Manuel, que llegáramos a consensos. Es decir, que una sola persona concitara la simpatía de candidatos de unidad, ¿no? Como a veces hacen en el PRI. Sí, hay esa fuerza, pero aquí no era fuerza. Andrés Manuel lo dio como una posibilidad. Y aquí se avanzó sobre eso, no tuvimos posibilidad
de tantos consensos como hubiéramos deseado. Tuvimos 17 candidaturas únicas, porque también luego eso no se dice. Sí tuvimos 17 casos donde hubo... ¿De cuántos? De 125. Aquí en las municipales. De las municipales, sí. En esos casos ya quedaron reservados ahí. Y los demás donde no hubo consenso, hubo duplas o ternas. Y estas duplas o ternas se someten a una encuesta, que es una encuesta que realiza Morena. Y es definitoria, ¿no? Sí, no contratamos casas encuestadoras, no, es una encuesta de Morena. Nosotros confiamos en la Comisión Nacional de Elecciones y en la Comisión Nacional de Encuestas. Porque las encuestas están tan desacreditadas. No, nosotros confiamos porque son compañeros de Morena. O sea, también quiero decir que sobre esta selección hay responsabilidades. Primero, se está cumpliendo un mandato de nuestros órganos. Nuestros órganos, con votación de los compañeros que los integran, votaron porque así se tomaran las definiciones, por encuestas, ¿no? Primero, hay una cobertura institucional. Después, una vez que algún compañero o compañera gana una encuesta y hay apreciaciones de otros compañeros, como lo que comentas, de que quizá él no sea el más idóneo, bueno, esa valoración final del perfil del candidato o de la candidata corresponde a los compañeros de la Comisión Nacional de Elecciones, que es la compañera Jacob, ahora presidenta de Morena, después de que Andrés Manuel fue a la campaña, el compañero... Y que fue candidata a gobernadora del Estado de México, compitió contra Peña Nieto. Así es, el compañero Gabriel García, que es el secretario nacional de organización, y Mauricio Hernández. Ellos forman la Comisión Nacional de Elecciones. Entonces, si se equivocan, porque también yo no digo que no se puedan equivocar. O sea, son miles de casos, miles de candidatos. No tengo una visión maniquea de la realidad. Ni creo que en Morena están puros buenos, y en el PRI, en el PAN y en el resto están puros malos. O sea, no, la realidad no es así. No, claro que no. En la base, sobre todo. En todos los partidos hay oportunistas. Sí, y en la base de todos los partidos hay gente buena. En la base del PRI hay gente buena, en la base del PAN hay gente buena, en la base del PRD hay gente buena. En la base, en la población que no milita en algún partido político, hay gente buena. Y en Morena hay mucha gente buena también. Y habrá uno que otro rufián o rufiana, sí, seguramente. ¿Como quién? No lo sé. Eso es una cosa que tendrá que definir la propia comisión. Y también la comisión tendrá que cargar con esa responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad política, ¿no? Una responsabilidad social. Yo tengo una responsabilidad social en el partido. Yo hoy no formo parte de ningún aparato burocrático del partido, no formo parte de la decisión. Eres un militante. ¿No? Soy un militante que sé que mi opinión le importa a muchos otros militantes del partido, tengo un liderazgo en el partido, soy responsable de mi liderazgo y también hay responsabilidades históricas. La responsabilidad histórica la tendrán que asumir quienes hayan tomado una mala decisión. Y hay responsabilidades penales también. Y eso pues ya le corresponderá a la autoridad investigar este caso de Fernando Vilches, muy particularmente, ¿no? Sí, la denuncia está hecha. Sí, aunque también yo ahí diría, estamos bajo el principio de inocencia. Muy bien. Creo que nos hemos extendido un poco. A mí me gustaría que, si quieres agregar algún mensaje a la gente que amablemente nos visita en el canal de YouTube. Sí, por favor. Decirles que va a estar Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México. Seguramente tendrá una amplia participación, pero en particular este viernes 13 de abril va a estar en Cuautitlán Izcalli y en Tlalnepantla. A las 12 del día va a estar en Cuautitlán Izcalli y a las 4 de la tarde en Tlalnepantla. En Cuautitlán Izcalli en la zona de bancos y en Tlalnepantla en el Palacio Municipal, en la explanada municipal. Es muy importante que la gente acuda, que lo escuchen, que escuchen de viva voz cuál es el proyecto para la zona centro del país y también hacer un llamado a todos los compañeros y compañeras y a la población en general, a los jóvenes en particular, primero a que salgan a votar el 1 de julio y segundo, que tomen la coyuntura histórica en sus manos, incluso que defiendan una casilla, que puedan de manera personal atestiguar qué es lo que pasa en una elección. Ojalá algún día platiquemos pronto de qué sucede en una casilla. Les
Un día de estos les hacemos el fraudecedario. Una radiografía. Les damos el fraudecedario completo. Okay. Desde los deditos quemados, el ratón loco, la operación tamal, todo lo que hacen estos desgraciados. Ok, ya escucharon, amigos, salgan a votar, ustedes tienen libre albedrío, pero los jóvenes nos tenemos que hacer cargo de nuestra responsabilidad social. Voten por quien quieran, pero voten. Hasta la vista.